Antes de que empieces a ver esto, necesito advertirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada, no es un guión, no es entretenimiento. Yo fui un creador, un youtuber, alguien que solo quería ser visto. Y terminé atrapado en mi propio canal. Un canal que ya no controlo. Grabé cada error, cada mentira, cada persona que destruí sin querer. Pero lo peor es que todo quedó registrado. Y ahora quieren silenciarme. Si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, solo recuerda una cosa. La fama no mata. Pero lo que haces para conseguirla, sí. Crónicas Escarlata. La historia que nunca debió contarse. El sueño. Cuando compré aquella cámara usada, jamás pensé que estaba abriendo la puerta hacia mi caída. Recuerdo sostenerla entre mis manos, sintiendo que la vida finalmente me ofrecía una oportunidad. Vivía en un departamento pequeño, paredes húmedas y un futuro tan gris como el cielo que veía cada mañana. Mi madre decía que tenía talento para contar historias, pero yo no quería contarlas, quería que me vieran. La fama era un espejismo brillando al final de un túnel inmenso, y yo corrí hacia ella sin mirar lo que había alrededor. El primer video. Subí mi primer video una madrugada. No dormí esperando que alguien, al menos una persona, lo viera. Cuando llegaron los primeros comentarios, mis manos empezaron a temblar. «Eres gracioso. Haz más. Sigue así». No sabían que mi sonrisa era la máscara perfecta para ocultar una vida que ya estaba fracturada. Esa noche, mientras la pantalla brillaba, sentí algo que nunca había sentido. Poder. Pero el poder, cuando uno no está preparado, siempre tiene un precio. Los números suben. En cuestión de semanas, los suscriptores crecieron como si alguien hubiera desatado una tormenta de atención sobre mí. Todo era nuevo. Marcas que pedían colaboraciones, personas que me reconocían en la calle, mensajes de admiradores. La fama llegó tan rápido que no pude respirar. Me convertí en alguien que no conocía, ni quería conocer. La gente decía, estás triunfando, pero yo sentía que algo sombrío me seguía detrás de las cámaras. El entrenador. Me metí en el gimnasio intentando mejorar mi imagen para los videos. Fue ahí donde conocí a Héctor, mi entrenador. Él hablaba con voz firme, pero tenía ojos inquietos, como si siempre escondiera algo. Un día me vio agotado y me ofreció una pastilla. «Solo te ayudará a aguantar más», dijo. Esa noche grabé el video más energético de mi vida. Los fans lo amaron, y Héctor supo que yo iba a volver a por más. Y volví. La novia. Ella era la única que veía al verdadero yo. Me amaba incluso cuando yo no me soportaba. Cuando me dijo que íbamos a ser padres, sentí el mundo temblar bajo mis pies. No sabía si estaba listo para traer vida, cuando ni siquiera podía manejar la mía. Le dije que todo estaría bien, pero en mi voz había un miedo que ni ella logró ignorar. Las noches blancas. Las drogas se convirtieron en mi combustible. Creí que podía controlarlas, que solo eran un impulso para mantener viva la máquina que movía mi canal. Pero con cada pastilla, con cada línea, mi mente se alejaba un poco más de lo que quedaba de mí. Las noches se hicieron largas. Mis manos no paraban de temblar, y yo seguía grabando, aunque la persona en pantalla ya no era yo. Colaboraciones peligrosas. Para mantener el ritmo, acepté colaboraciones con gente que no conocía. Chicos con pasado turbio, con contactos que hacían que el gimnasio pareciera la parte más bonita de mi vida. Ellos traían dinero fácil, ideas extremas, contenido explosivo. Y yo, ciego por los números, dije que sí a todo. El video que nunca debió publicarse. Aquella noche, grabamos algo que no debía grabarse. Un supuesto reto. Una entrada prohibida a una bodega que ellos aseguraron estar abandonada.
No estaba abandonada. Había mercancía. Mercancía ilegal. El video se subió solo porque yo estaba demasiado drogado para revisarlo. En pocas horas tenía 1 millón de vistas. Y también tenía la atención de las personas equivocadas. La policía llama. El golpe en la puerta me arrancó del sueño. 3 golpes secos, autoritarios. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que rompería mis costillas. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Y yo supe que todo había terminado. El amigo que traiciona. Mi mejor amigo, o eso creía, había entregado todo: capturas, grabaciones, conversaciones privadas. Lo había hecho para salvarse a sí mismo. Cuando lo supe, no me sorprendió, pero me rompió. En este mundo todos tenemos un precio. Yo descubrí el de él. Huida. No pensé. Solo corrí. Me escondí entre callejones, mercados cerrados, estaciones desiertas. El frío de la madrugada se mezclaba con el sudor que caía de mi frente. La ciudad se volvió una jaula enorme, y yo era el animal asustado. El contacto. Fue entonces cuando apareció el Gordo Salazar, un delincuente conocido en el barrio. Me ofreció protección, pero a cambio de grabar videos para él, de hacer cosas que nunca habría imaginado. Yo acepté sin pensar. Cuando estás acorralado, cualquier mano extendida parece salvación, aunque venga envuelta en sangre. Mentiras a la familia. Le llamé a mi madre y fingí que todo estaba bien. Ella sabía que mentía. Siempre lo sabía. Su voz quebrada fue la primera señal de que estaba perdiendo lo que más importaba. El hijo por nacer. La ecografía llegó por mensaje. Su pequeño perfil, su minúscula nariz. Yo lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. Y lloré porque sabía que quizá nunca lo tendría entre mis brazos. El plan. Salazar me pidió grabar una entrega fácil, un intercambio rápido, pero el lugar estaba demasiado vacío, demasiado silencioso. Algo no cuadraba. Me temblaban las manos incluso antes de encender la cámara. La emboscada. Las sirenas estallaron antes de que pudiéramos movernos. Luces azules, rojas, gritos, disparos. Yo estaba en el centro, paralizado, con la cámara aún grabando. Ese material jamás verá la luz. Pero yo lo sigo viendo cada noche cuando cierro los ojos. Una mentira más. Intenté decir que era inocente, que solo grababa, que no sabía nada. Mi disco duro decía lo contrario. La verdad es que yo ya había cruzado demasiadas líneas. Y ahora todas me estaban pidiendo cuentas. La novia desaparece. Cuando ella supo la magnitud de todo, se fue. No hubo gritos, no hubo despedida, solo silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier golpe. Días oscuros. Me escondí en un cuarto húmedo, sin ventanas. Solo una bombilla parpadeante y mi celular sin datos. Allí, por primera vez, me enfrenté a lo que me había convertido. Y no me gustó lo que vi. El último video. Grabé un video pidiendo perdón. Un video donde lloré como un niño. Donde confesé sin confesar. Donde mi voz se quebró tantas veces que tuve que cortar más de 20 veces. Lo subí. Nadie entendió el verdadero mensaje. ¿Cómo lo iban a entender? Si yo nunca dije toda la verdad. Captura. La policía llegó en silencio esta vez. No hubo sirenas. Solo pasos firmes y manos que me esposaron sin violencia. Esa calma fue peor que cualquier grito. El juicio fue un circo. Mis videos fueron reproducidos una y otra vez. Cada risa falsa, cada reto peligroso, cada visita a lugares prohibidos, todo usado en mi contra. Me di cuenta de algo. La cámara nunca fue mi amiga.
Fue el arma con la que yo mismo cavé mi tumba. Condena. El juez pronunció las palabras que destruirían mi futuro. Cadena perpetua. La gente en la sala suspiró. Algunos lloraron. Otros sonrieron. Yo solo me quedé vacío. Cárcel. La prisión no es como en las películas. Aquí el tiempo no corre, se arrastra. Las paredes escuchan todo. A veces creo que hablan, o quizás soy yo, perdiéndome poco a poco. El hijo nace. Una carta llegó. Dentro venía la foto de mi hijo recién nacido. Su piel rosada, sus ojos cerrados, su pequeño puño apretado. No pude contener el llanto. Le prometí en silencio que algún día sabría quién fue su padre y quién decidió dejar de serlo. La verdad sale a la luz. Con el tiempo, la policía descubrió que yo no era el único. Héctor, Salazar, mis colaboradores, todos estaban conectados en una red más grande de lo que yo jamás imaginé. Yo fui solo un peón torpe, fácil de manipular, un rostro popular para encubrir algo más profundo. Pero aún así, mis decisiones me pertenecen. La última narración. Si alguien escucha esta historia, quiero que sepa algo. La fama no es luz, la fama es fuego, y si te acercas demasiado, te consume entero. Yo perdí todo, mi libertad, mi familia, mi hijo, mi nombre. Quien soy ahora se quedó atrapado detrás de una cámara que nunca dejaba de grabar. Ojalá alguien pueda apagarla antes de que alguien más termine como yo. Sombras en el pabellón. Después de aquella última narración, algo cambió en el ambiente del pabellón. Los presos empezaron a mirarme de otra forma, no con odio, no con burla, sino con esa mirada que uno da a los muertos antes de tiempo, como si ya supieran que mi historia estaba a punto de apagarse. Las noches se hicieron más frías, el silencio más pesado. A veces, al apagar las luces, escuchaba pasos que no eran de guardias, pasos lentos, arrastrados, como si alguien buscara mi celda con paciencia cruel. Había rumores de que alguien quería que yo dejara de hablar, que dejara de contar, que mi voz ya había dicho demasiado, que había tocado nombres que no debía revelar. Yo traté de ignorarlo, pero una noche desperté sobresaltado. En mi puerta, escrito con un trozo de carbón, había un mensaje. Calla, o te hacemos callar nosotros. Temblé, no por la amenaza, sino porque reconocí la letra. Era la misma letra del entrenador. Héctor también estaba aquí, y ahora sabía que mi historia no solo había destruido mi vida, había cruzado paredes, rejas, silencios, y había despertado monstruos que jamás olvidan. La visita que nunca llegó. Me dijeron que un día tendría visitas, que quizás mi madre o mi hijo vendrían. Me aferré a esa idea como un náufrago a un pedazo de madera. Pasaron semanas, pasaron meses, y nunca llegó nadie. La esperanza, cuando se estira demasiado, empieza a romperse en pedazos. Un guardia, quizá el único con algo de humanidad, me dijo en voz baja: no esperes a nadie. Afuera hablan de ti, pero no con cariño. Tienen miedo de que tu historia los alcance. Esa noche, entendí la verdad más dura de todas. No solo había perdido mi libertad, también había perdido mi lugar en el mundo. Miré la foto de mi hijo, ya arrugada por tantas lágrimas. Su rostro pequeño, inocente. Pensé en cómo crecería sin saber quién fui yo, o peor, sabiendo exactamente quién fui. Y entonces, escuché el sonido. Un golpe metálico al final del pasillo. Luego otro, y una voz familiar susurrando desde la sombra. ¿Te dije que la fama tenía precio? Era Héctor. Pero no venía solo. La despedida. No sé cuánto tiempo me queda,
No sé si esta será mi última grabación, mi último pensamiento, mi último aliento. Solo sé que ya los escucho afuera, hablando entre ellos como lobos hambrientos que se reparten el destino de un cordero. El guardia que siempre intentó protegerme no está hoy. Todo está demasiado silencioso, demasiado vacío. Si alguien escucha esto, quiero que entienda algo que ni yo supe entender a tiempo. La fama te promete un eco eterno, pero te quita la voz antes de que puedas decir quién eres de verdad. Yo no muero por delincuente, no muero por mis errores, muero por haber querido ser visto cuando no sabía lo que había detrás de las luces. Si mi hijo algún día escucha mis palabras, quiero que sepa que lo amé incluso antes de conocerlo, y que lo único que lamento es no haber sido el padre que necesitaba. Ahora los pasos se detienen frente a mi puerta. Las sombras se mueven. El metal cruje. Y alguien susurra mi nombre con una voz que ya no puedo olvidar. Este es mi final. Y lo único que me queda es el miedo. Crónicas Escarlata, la última emisión. Si estás escuchando esto, entonces significa que, de alguna manera, mi voz logró salir de estas paredes. Quizá no merezco que me escuches. Quizá no merezco nada ya. Pero aún así, necesitaba despedirme. Este canal, este desastre, este testimonio, se llamó Crónicas Escarlata. Un nombre que elegí sin saber que se convertiría en la marca de mi propio destino. Escarlata, por el color del brillo que buscaba, y por el color de cada error que dejé atrás. Hoy, mientras me siento aquí, en esta celda fría, que ya se siente como parte de mi piel, veo pasar los recuerdos como sombras deformadas. Las risas falsas, las luces intensas, los retos estúpidos, las colaboraciones peligrosas, la traición, la caída. Todo eso vive atrapado en este canal como si fuera un espejo roto donde mi rostro ya no encaja. Afuera escucho murmullos, pasos, algo que me recuerda que mi historia está llegando a su fin. No sé qué viene después. Solo sé que ya no quiero correr. Ya no quiero huir de mi nombre, ni de mi pasado, ni de mi voz. Por eso este mensaje es mi despedida, mi última emisión, la última página de este diario grabado en miedo y arrepentimiento. A mi hijo, si algún día encuentras Crónicas Escarlata, no veas al monstruo que dicen que fui. Mira al hombre que cayó, sí, pero que alguna vez quiso levantarse, que alguna vez soñó contigo, y que siempre, siempre te amó. A quien sea que esté escuchando ahora, apaga esta historia. Déjala descansar. No busques respuestas donde solo hay ruinas. Crónicas Escarlata termina aquí. Se apaga la voz. Se apaga el canal. Y lo único que queda es el eco del miedo que me acompañó hasta el final. Gracias por escucharme, aunque nunca debiste haberlo hecho.